Buenas noches, bienvenidos a esta sesión. Eh, Estoy verificando audio y este video, así como el que se esté grabando nuestra sesión del día de hoy. Si me pueden ayudar, me aparecen dos participantes, o no, soy yo y Edson, perdón. Edson, si me puedes escribir en el chat, si me escuchas, si me ves correctamente, o igual si lo puedes decir de manera verbal, como te gustes, para verificar nuestro video y audio. Parece que Edson tuvo un problema y se desconectó. Bueno, pues voy a dar inicio en lo que se... Ok, ya tenemos de nuevo a Edson aquí. Edson, si me puedes ayudar informándome si se ve y se escucha correctamente para dar inicio a la sesión. Bien, mientras que Edson nos puede mandar un mensaje o nos puede decir de manera verbal, darles la bienvenida a esta sesión 7 de noviembre, nuestra sesión número 2 de tutoría. Estaremos teniendo una sesión de manera semanal en la que vamos a estar trabajando con las habilidades socioemocionales principalmente. Recordarán que la semana pasada empezamos trabajando y les comentaba que trabajaremos con el modelo de Construyete, en el que se trabajan las competencias emocionales en 3 dimensiones. Entonces, seguimos con la primera dimensión, que es la de Conócete, y estaremos entonces reforzando aquellos temas que ya trabajamos y compartiendo entre nosotros cuáles han sido las experiencias y lo que nos ha sido de utilidad las diversas actividades que hemos realizado. Entonces, en ese sentido, Edson, si puedes escucharme y compartir cómo ha sido esta experiencia de trabajar en las habilidades socioemocionales y pues que nos comentes un poquito de cómo estás el día de hoy. Entonces, pues aquí estamos esperando tu comentario, si eres tan amable. Parece que no tienes activado tu audio. Entonces, si lo puedes activar, Edson, o si te quieres escribir, como te gustes. Hola, buenas noches. Hola, Edson, buenas noches. ¿Me podría repetir, por favor? Es Claro, que, hice muchas preguntas, de hecho. Eh, Comentaba que si nos puedes decir cómo te encuentras el día de hoy. Recuerdo que decías que estás en el Estado de México, ¿es correcto? no, estoy en la ciudad, Ciudad de México. sí. Bien. ¿Cómo está por la Ciudad de México el clima el día de hoy? El clima, pues, este, pues, está nublado, Claro. desde lo que veo así por mi ventana, Ajá. y pues hace un poco de frío. Muy bien, excelente. Y mi otra pregunta tiene que ver con cómo te has sentido en estas 2 semanas que llevamos trabajando en el módulo 1 con las habilidades socioemocionales que empezamos trabajando la semana pasada. Bueno, pues, me siento bien, o sea, cómodo, porque siento que es muy, ¿cómo decirlo?, fácil de entender y también que las instrucciones se entienden muy bien para que todos las podamos realizar. Okay. Este, y o sea, está muy bien todo eso del foro para que todos comenten por ejemplo, en esta semana, de las TIC, no, esta semana no, la anterior semana
que fueron de las, o si fue esta, no, sí fue esta, de las TIC y todo eso, Ujú. para, este, y los beneficios de las redes sociales y todo eso. Y pues sí, me siento cómodo y a gusto en estas 2 semanas que han pasado. Excelente, Edson. Ay, perdón, ando un poquito mal de la garganta. Muy bien, pues entonces recordarás que la semana pasada trabajamos con dos actividades socioemocionales y tú nos hiciste el favor de compartir eh, pues lo que te había gustado, lo que te pareció interesante, que desafortunadamente no se grabó la sesión y luego tuve que hacer la grabación posteriormente, pero pues ya sin ti y sin nuestra compañera Jessica, creo. Entonces, pues para quienes no tuvieron incluso oportunidad de trabajar con las actividades la semana pasada, recordarles, voy a compartir la pantalla para que recuerden todos al ver la pantalla, pues la actividad de qué se trataba. La semana pasada estuvimos trabajando con quién soy, en el que ustedes hicieron un mapa mental y pusieron en este esquema su nombre y en cada uno de los círculos aspectos importantes de quién son ustedes en relación a sus valores, sus fortalezas, sus logros, pasatiempos, debilidades, aspectos que los hacen y los distinguen a cada uno de ustedes. Con esta actividad y con la otra que hicimos, se pretende trabajar las habilidades socioemocionales de autoconocimiento. Entonces, en esta semana, la idea es que sigamos reforzando quiénes somos. En ese sentido, la actividad 2, por ponerle un número, tenía que ver con la elaboración de metas, que si recuerdas, Edson, las metas, hablábamos de 4 elementos que fueran objetivas, muy concretas, alcanzables y medibles. Entonces, ustedes debieron haber trabajado con algunas metas a nivel corto plazo, mediano y largo plazo. Esto con la finalidad de que ustedes fueran haciendo un bosquejo de lo que es su proyecto de vida en diferentes aspectos como lo familiar, lo social, lo económico, lo laboral, lo académico, la salud, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Ahora sí que aquí todo lo que para cada uno de ustedes es importante. Hablábamos de la importancia de que estas metas tuvieran una relación entre lo que es a corto plazo, mediano y largo plazo. Es decir, tendrían que irnos llevando poco a poquito a esa gran meta o meta final, que es la de largo plazo. Entonces, Edson, me gustaría, si tú quieres hacerlo, pudieras compartir qué pasó después de la semana anterior que estuviste trabajando estas actividades. Eh, ¿Notaste algún beneficio para ti o cómo te sentiste al hacerlas? Sí noté, cambios, bueno, sí, beneficios en mí, porque las actividades de la semana anterior, bueno, una de ellas es la actividad sobre la socioemocional, la identidad y las metas. Así que pues ya la hice y también se me dificultó un poco porque me costó un poco de trabajo identificar las metas y mis fortalezas y debilidades. Sí, me costó algo de trabajo y de tiempo, pero me puse a pensar y todo, y no, digo, y sí, y pude, ¿cómo se dice? Pude responderlo todo bien. Bueno, no sé si esté bien, pero lo que yo, yo describí de mí, ¿no? Ujú. Este, puse algunas características que tengo, algunas debilidades, y también me puse a pensar en cómo poder mejorar ese aspecto de mis debilidades para que
para que no me afectaran. Y ya también unas fortalezas y mis metas también puse que a corto plazo era acabar las actividades de la semana anterior, a mediano plazo, que es de 3 a 12 meses, este, era seguir haciendo todas mis actividades, ser responsable, este, en todas mis actividades, terminándolas y todo eso, y en las de largo plazo, un año adelante, también, era un año, bueno, Ajá. Muy bien, Edson, muchas gracias. No sé si quieras decir algo más, perdón, te interrumpí. no, es que me confundí aquí porque pensé que eran de largo plazo, pensé que eran más de un año. Sí, de hecho el formato dice que a largo plazo sería dentro de 5 años. Ah, bueno, Pero bueno, así, pues esto también es relativo, ¿no? Porque a lo mejor pues podemos considerar largo plazo desde menos tiempo. sí. Entonces, sí es importante que cada quien vayamos como poniéndole esa temporalidad que para nosotros es lo adecuado, o sea, no hay nada definido, ¿no? Estas son sugerencias o propuestas. Ok, pues muy bien, Edson, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y comentarnos cómo te fue con la actividad. En esta sesión yo quiero trabajar con ustedes, además de recapitular o de que me comenten cómo les ha ido con las actividades. Otro asunto que es muy importante para mí y para todos los que trabajamos en Prepa en Línea C. Y este asunto tiene que ver con el punto que les planteé en el orden del día de la sesión, cuando les invité a la sesión. Yo les decía que el segundo punto tiene que ver con cómo evitar el plagio. Ah, ha sido una situación con la que hemos estado, digamos, poniendo atención pues desde hace al menos 4 años y medio que yo empecé a trabajar en Prepa en Línea C, porque por la modalidad pareciera como que a los estudiantes se les hace fácil el copiar y pegar. Como Ah, sí. todo, regularmente todo es en electrónico, pues a reserva de cuando tienen que grabar un audio, por ejemplo, o un video de ustedes mismos, pues no pueden copiar y bajar el audio o el video de alguien más, ¿no? No, Pero en cuestión de información, sí es una situación que se ha presentado bastante en muchas de las generaciones de estudiantes de prepa en UNICEF. Incluso ha habido alumnos que generan su blog y van subiendo ahí las actividades y pues hay quienes, pues no sé, quiero pensar que pues a lo mejor no tanto por mala fe, pero sí porque no tienen tiempo de estudiar y hacer actividades o no se ven con qué intención, pero hay quienes incluso han usado los trabajos de otros compañeros, los toman como propios y los envían. Pero aquí, ¿cuál es la situación? Hay muchas maneras que los maestros, los asesores o los tutores o los SAT tenemos para identificar estas actividades que son plagio, porque nosotros podemos darnos cuenta cuando es una actividad, por ejemplo, que no es de ustedes, porque los cursos o los módulos se van rediseñando. Entonces, cuando ustedes mandan algo que no corresponde con las indicaciones, que tiene un ligero cambio, dices, no, pues aquí ya hay una actividad que no, pues que no es de esta persona. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros nos damos cuenta. ¿A qué quiero llegar, Edson y demás compañeros? Que en realidad quien se engaña son ustedes mismos. A nosotros, los que les revisamos actividades, no nos engañan o tal vez nos pueden en alguna ocasión engañar mandándonos una actividad que no es de ustedes, pero al final de cuentas quien sale perjudicado son ustedes. Ustedes son los que están en formación,
ustedes son los que pues están aprendiendo cosas nuevas, están adquiriendo diversas habilidades. Entonces, pues ahora sí que vale la pena que hagan todas sus actividades, no importa que se equivoquen, no importa que no tengan puro 100 en sus módulos, pero saben que ese 60, 70, 80, 90, 100 que tengan como promedio al final es lo que ustedes lograron con su desempeño. Entonces, ¿cómo podemos evitar el plagio? Nosotros tenemos en Prepa en Línea CEP algunos documentos ya trabajados en donde nosotros les podemos pues como dar algunas asesorías, sugerencias de cómo poder hacer trabajos académicos de calidad. En ese sentido, ustedes pues no tendrían como que recurrir a, pues a una práctica que sea inadecuada. Porque acuérdense que el plagio en la vida real, pues es una situación que es penado, pues, o sea, es un delito, vaya. Si ustedes hacen un plagio, por ejemplo, de una canción, que dicen, ay, me gustó una canción, pero es de otro país, no es de aquí de México, yo la voy a cantar y voy a decir que es mía, pues ese plagio puede repercutir en cárcel. Entonces, pues creo que no vale la pena como el exponerse o llegar a situaciones como tan difíciles o tan indeseables, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero compartir es algunas ideas o algunas cosas que pudiéramos trabajar para evitar este tipo de situaciones. En ese sentido, yo les voy a pasar ahorita unas imágenes de cómo evitar el plagio. No sé si nos queda claro cuál es la idea del plagio o a qué nos referimos con plagio. Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos la misma información y vayamos entonces haciendo comentarios, si te parece. Sí. El plagio se entiende cuando yo tomo la idea de alguien, es decir, copio la idea de alguien, ya sea total o parcial, de una obra, de un texto, de un video, de una canción, o sea, de cualquier cosa que tenga un autor y que yo me lo esté adjudicando como propio. Entonces, a esto ya se le llama plagio. ¿Cómo puedo yo evitar ese plagio? Bueno, pues lo primero es que yo reconozca que yo no soy el autor. Entonces, esto significa que yo le doy el crédito al que realmente es el autor. En este sentido, ustedes en este momento han estado haciendo mucha búsqueda de información o investigación. Lo que tendríamos que hacer es que todo aquello que ustedes investigaron, por ejemplo, les podrán preguntar ¿para qué sirven los medios de comunicación, no? Por poner un ejemplo. Y ustedes se meten a investigar en una biblioteca digital o buscan en una publicación, en un libro electrónico, qué sé yo. Entonces, cuando encuentran la información, ustedes pueden leer y formarse su propia idea y entonces escribirla. ¿Qué tendrían que decir ahí? Bueno, yo investigué en el libro X sobre comunicación y de acuerdo al autor Juan Pérez, pues la comunicación es esto, esto y esto y eso. Y entonces aquí está mi respuesta, ¿no? Esa es una forma correcta de decir que la información o las ideas no las inventé yo, no es algo que yo generé. Entonces, aquí yo ya le estoy dando un crédito al autor. ¿Qué tendría que hacer además? Si yo tomo una idea textual, tengo que ponerla entre comillas. Y entonces, como en el ejemplo de lo que están viendo aquí en la pantalla, esta es una cita textual de lo que es el plagio. Si se fijan, hay comillas. Esto a mí ya me está diciendo que esto yo lo tomé
o lo corté o lo pegué de manera textual de la idea de otro. ¿Qué podría decir yo además? Parafrasear, por ejemplo, como este caso. Y parafrasear es tomar el texto original, pero explicarlo con mis propias palabras. Y entonces aquí, con esta misma idea de la cita textual, dice: el plagio es copiar total o parcialmente una composición, presentarlo como suyo, sin el crédito o autorización del autor. Entonces, regreso a la otra. Déjenme ver. Ahí se alcanza a ver las dos. Si se fijan, es parecida, pero no está de manera textual. Es la misma idea, pero escrita con mis palabras como yo lo estoy entendiendo. Entonces, eso es parafrasear. Si yo estoy haciendo una paráfrasis, yo tendría que decir quién hace esta idea. Entonces puedo decir: Juan Pérez en 2010 menciona que el plagio es esto, y lo explico con mis propias palabras, pero estoy diciendo que es una idea de Juan Pérez. Luego, al final de nuestro trabajo, es importante que yo escriba cuál fue la fuente de información en la que yo consulté, en la que me basé para hacer toda mi investigación. Entonces, eso se le llama también citar la fuente, ¿de acuerdo? Un poquito más adelante voy a detenerme en cómo hacer esas citas de la fuente. Entonces, si yo tomo la información de alguien, hay dos cosas muy importantes. Le debo dar el crédito y debo citar la fuente, ¿verdad? Si yo estoy en mi trabajo haciendo referencia a un hecho en lo general, a una opinión o a una idea propia, entonces no es necesario citar. Si en este momento ustedes me preguntan qué opino de la prepa en línea, yo no voy a citar a alguien porque me están pidiendo mi opinión. Yo daré mis argumentos de cómo yo creo que es la prepa en línea, qué impacto tiene en nuestra sociedad, eh, qué importante es que sigamos manteniendo esta modalidad de estudio, que es gratuita, que es una opción tal vez única para muchos de nuestros jóvenes y no tan jóvenes en el país, porque tenemos estudiantes que ya son personas adultas. Incluso yo he tenido alumnos que son, o estudiantes que son ya abuelitos. Entonces, ahí, en este ejemplo, yo estoy dando mi opinión y no tendría que decir: de acuerdo a Juan Pérez, la prepa en línea es esto y esto y esto. No sé si voy siendo clara, Edson. Sí, claro. Sí, Ok, se entiende. muy bien, de acuerdo. Entonces, voy a pasarte otro material para que vayamos revisando, ahora sí, algunas ideas muy particulares de cómo se tiene que citar y cómo podríamos entonces hacer un trabajo de calidad en la que no estoy cometiendo plagio porque estoy citando los materiales adecuadamente. En este sentido, por muchos años se utilizó un método para hacer la referencia o citar nuestras fuentes de manera adecuada, y este método era muy usado sobre todo en el área de las ciencias sociales. A este método se le llama APA. En los últimos años o en el último año, luego hay quien dice que ya no es como la opción única o la correcta o con la que nos tendríamos que regir, pero bueno, a mí me sigue pareciendo que es una excelente opción, y entonces en este sentido pues es lo que yo les quiero compartir para que ustedes lo tomen como una manera de citar correctamente. Aquí tengo un ejemplo de cómo se puede citar correctamente. Si yo quisiera utilizar
el párrafo que está en el recuadro, que dice, la villa de Aguascalientes fue fundada en 1575 en el contexto de la expansión española hacia el norte, con el propósito de defender los caminos que comunicaban las minas de plata de Zacatecas con la capital del virreinato. Si yo quiero tomarlo tal cual, el párrafo, yo tendría que decir en dónde encontré esa información. Y entonces, aquí, si se fija o si te fijas, hay una liga a un sitio donde voy a encontrar la información de donde estoy tomando este párrafo. Esta es una manera de cómo ir identificando a dónde corresponde la información. ¿Qué tendríamos que hacer si yo quiero utilizar esa información para un trabajo? Yo tendría entonces primero saber, como ya te decía, quién es el autor y de dónde obtuve la información. Son los dos pasos importantísimos que debo de recurrir siempre que estoy utilizando la información en un trabajo. Entonces, en este sentido, ¿qué tendría que hacer para poder cubrir con estas dos situaciones? Si te fijas, aquí tenemos como primer paso que está la cita de manera textual, pero luego tenemos dos opciones de ponerlo. Una es que pongamos primero el autor y el año en el que se publicó y digamos que Gómez en 2010 menciona que, y luego pongo entre comillas la frase que estoy tomando, que es la que leí al principio, y ahí estoy diciendo que esta es una idea de Gómez en el 2010 y tal cual dice esto, ¿no? La otra opción que tenemos es ponerlo al final. Aquí, si te fijas, empezamos con el párrafo que estamos citando de manera textual, que está entre comillas, y luego pongo Gómez 2010. Estas dos formas son correctas. Esta es una cita textual, pero tenemos también que hacer la referencia, que la referencia también le llamamos bibliografía. Entonces, cuando al final yo pongo cuáles fueron las fuentes de información, tendría que poner el nombre del autor que dijo esto, la fecha en que publicó la información, el título del libro, del documento, del artículo, de la revista donde se encuentra publicado, y después la dirección electrónica de donde obtuve la información. Esto si fue un documento en electrónico. Si no fue en electrónico, en lugar de esto tendré que poner al final el país donde se publicó y la editorial en la que está publicado. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí en este caso, si te fijas, tenemos el autor, el año, el título de la publicación y la fecha en que la consulté y la dirección electrónica de donde la saqué. Esta sería una forma correcta de hacer una referencia en formato APA de un documento que yo encontré en electrónico. Pero, ¿qué pasa si no tuviera un autor? Las publicaciones en la red generalmente siempre tienen un autor, pero en algunas ocasiones el autor es una universidad, una institución. Por ejemplo, en algunos casos será que tú consultas la página del INEGI, por decir algo, entonces el autor es INEGI, no vas a encontrar el nombre de una persona particular. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos decir que es la Universidad Autónoma de Aguascalientes y luego ya ponemos toda la demás información. Pero si no apareciera ni siquiera el autor ni la institución de dónde procede la información, entonces se inicia con el nombre del documento que quiero citar. Y entonces, si te fijas, pues aquí no hay un autor, pero aparece el nombre del artículo o de la publicación. ¿Qué pasaría si no tenemos la fecha? Si no tenemos la fecha, ponemos como aparece aquí en pantalla, que no sé aquí,
si lo ven sombreado. Ponemos el autor. Siempre el autor se pone el primer apellido, luego se pone una coma, la primera inicial del nombre y se acabó. No ponemos nombres completos ni los dos apellidos. Y luego, si no tenemos la fecha, ponemos esto. Abrimos paréntesis, S de sin, diagonal F de fecha y cerramos paréntesis. De esta manera estamos diciendo que se desconoce el tiempo en el que se hizo la publicación. ¿Qué pasa cuando tengo más de un autor? Aquí tengo un ejemplo de cómo se tendría que poner la cita. Si te fijas, aquí tenemos dos autores, Gómez y Sánchez. Podemos usar este símbolo, que es el, no sé cómo se llama en el alfabeto de Estados Unidos, pero es igual a poner una I. Entonces, esto equivale a que yo diga que son dos autores, que son estos dos apellidos y el inicial de su primer nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante? ¿Debo poner todo el documento que estoy presentando entrecomillado? No, porque yo debo de aprender a tomar las ideas centrales y además luego yo dar un argumento o dar una opinión personal, de tal manera que no tendría que cortar y pegar, aunque le ponga entrecomillado y diga que esto no es mío, yo tendría que poner solo algunos párrafos o algunas ideas y lo demás tendrían que ser mis propios argumentos o mis propias ideas. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pudiera ser. Hay un título en su trabajo, hay una idea, tú puedes empezar con una idea de por qué crees que es importante hablar de la ciudad o de la historia de Aguascalientes. Luego pones una cita textual, que es el mismo párrafo que habíamos visto antes, y luego vuelves a poner una idea tuya, de tal manera que en este trabajo es un trabajo académico, porque tiene un fundamento, un respaldo, un sustento, pero también estás expresando tu opinión o lo que tú comprendes en relación al tema. Y finalmente pones la referencia que decíamos, también llamada bibliografía. ¿De acuerdo? Hay algunas opciones para hacer la bibliografía, sí. Incluso el mismo Word te acomoda la bibliografía, o hay algunas otras opciones o herramientas en la web. Y pues en estas tú puedes hacerlo mientras que vas adquiriendo la habilidad o la práctica de hacer las referencias. Sin embargo, yo diría que se atrevan a hacerlo ustedes solitos, aunque luego consulten si está bien o no, porque la práctica es lo que los va a hacer que vayan adquiriendo esa destreza para hacer las referencias. Si siempre van a estar, digamos, como sujetos a que una herramienta se los haga, pues ustedes no lo van a aprender a hacer como lo pudieran hacer de manera pues más natural, ¿vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Edson. Cuando hay más de dos autores, tengo una pregunta, porque y si hay tres, ¿cómo? O sea, ¿se pone coma? Ajá, exacto, se pone coma. Voy a volver a compartir la diapositiva donde teníamos esa información. Sí, efectivamente, si son más, si son tres, se pone coma. Estamos viendo, por ejemplo, aquí. Supongamos que es Gómez, coma J, punto, coma, Sánchez, coma, punto S, y Martínez, coma A. ¿Sí? Supongamos que fueron tres. Y la otra opción es, si son más, se usa un prefijo griego
que se llama et al. Et al significa otros más. O también pones otros. Puedes poner Gómez, J, punto, otros. O et al, que significa que hay más otros autores. Entonces, esa es la forma cuando aparecen muchos autores. Y hay algunos libros, sobre todo cuando son compilaciones, que son bastantes autores. Entonces, esa sería otra opción. Ok. Me gustaría, Edson, si tú me pudieras, si tienes alguna pregunta en relación a esto y si tú crees que es viable que podamos hacer trabajos académicos sin hacer un plagio. Sí tengo otra pregunta, pero Ujú. ¿podría poner la diapositiva uno, por favor? Claro, con mucho gusto. Vamos a la diapositiva 1. Esta no, ¿verdad? No, ¿Ya? creo que sí, a ¿La ver, que sigue? déjame leer. Perdón. O esta. Este, es que tenía una duda, Ajá. pero no. A ver, me regreso a la primera. Tú me dices si era esa o A avanza. ver, creo que es esta, a ver. Ujú. Ah, sí, sí. Que en esta, por ejemplo, así ponemos igual, este párrafo lo encontré en la siguiente dirección web. Ya ponemos el link o la... Ah, no, no. Ajá. En este caso, a lo mejor esta diapositiva confundió. El párrafo que quiero utilizar fue sacado de esa dirección web, pero no es la forma correcta de ponerlo en tu trabajo. La forma Ah, ya. correcta de ponerlo en tu trabajo sería, por ejemplo, así. O sea, Ok, tú vas a hablar sobre el tema que sea y puedes entonces empezar hablando de quién es el autor y decir que el autor menciona, refiere, habla de, o sea, ahí puedes utilizar diferentes palabras, pero lo importante es que inicies diciendo pues de quién es la idea. Esa es una forma. ok. Puedes decir, por ejemplo, de acuerdo a Gómez 2010, refiere que la villa de Aguascalientes fue ¿sí? O la otra opción, que es ahora si te vas directo a la idea o al párrafo que vas a tomar y al final dices, pues, de qué autor es y de qué año. Pero aquí, bueno, ya es como tú te vayas sintiendo como más cómodo, digamos. Tiene que ver también con los estilos de redacción. ¿Puedes usar un estilo y otro? Sí. No tendría que ser uno solo, no. Tú puedes decir, ah, en el primer párrafo lo hice así y el último lo hice de la opción B, se vale también. Sí, también es correcto. O la otra opción que te decía sería, por ejemplo, como la de hacer la parafrasear. Ay, se me perdió. Ah, parafrasear era de la otra que mostré. Perdón, era de este. Quiero parafrasear. Y entonces parafrasear es tomar la idea, pero decirlo con tus propias palabras. Y entonces dices, Juan Pérez o Gómez o quien sea, 2010 menciona que y lo explicas con tus propias palabras. Esa es la otra opción. O lo pongo entre comillas o lo explico con mis palabras. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Edson? No, ¿No? no. Muy bien. Pues entonces, nada más te decía que si tú consideras que es una habilidad que podemos desarrollar los estudiantes de prepa en UNICEF
el poder hacer trabajos con este esquema en donde reconocemos la autoría del autor. ¿Crees que sí lo podemos lograr? Yo creo que sí, y más porque, bueno, si otros trabajos, por ejemplo, más adelante, también siempre van a pedir esto de del el autor y todo eso, Ujú. así que no, no podemos estar ahí copiando y pegando porque recuerdo que en las tareas de la secundaria nos pedían investigaciones y todo eso y lo que hacíamos nada más era copiar y pegar Ujú. y ya lo llevábamos. Sí, de hecho, yo creo que muchos maestros en las escuelas presenciales les pedimos que hagan la tarea de investigación en su cuaderno. ¿Por qué? Porque aunque sea cortar y pegar, al menos nos estamos cerciorando de que lo leyeron para transcribirlo, aunque sea tal cual. Entonces, en la educación en línea, pues es más complicado porque ahora sí que ahí, aunque lo escriban ustedes, pues pueden cortarlo y pegarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la invitación para todos es que vayamos desarrollando esta habilidad para poder hacer un trabajo de calidad, un trabajo académico, reconociendo la autoría de quien produce la idea y que podamos también, pues siendo más responsables, acuérdense que en la educación por competencias, además de que adquirimos conocimientos, desarrollamos habilidades, actitudes y valores. Entonces, pues este es un valor y una actitud que debemos de tener como estudiantes formales, responsables, serios y que sobre todo la repercusión o la ganancia es para ustedes, que aprendan a hacer trabajos pues, de calidad. Bueno, pues estos eran los dos asuntos o puntos que quería tratar con ustedes en este día, Edson. Si de tu parte no hubiera algún comentario, pues entonces terminaríamos nuestra sesión el día de hoy y yo los estaría citando siguiente semana con la actividad socioemocional siguiente. Para ello les voy a pedir que vayan bajando de plataforma la guía, la plantilla de la actividad y si es posible, pues ya la tuvieran hecha para que el día que nos reunamos podamos compartir sus experiencias de la actividad. Eh, entonces, pues no sé si hay alguna otra pregunta, Edson, o nos despedimos por el día de hoy. Pues sí tengo una duda, pero no, es como fuera del tema. Ok, dímela y si tengo la respuesta, con mucho gusto te contesto en este momento. Si no tuviera respuesta en este momento, yo me comprometo a investigar y te respondo vía mensaje de plataforma, ¿te parece? Sí, bueno, es que tengo esa duda de que si a partir del próximo año van a tener este presupuesto y si en caso de que no fuera, se cerraría la plataforma. Mira, yo quiero tener mucha confianza de que, eh, o sea, es una realidad. O sea, no te voy a mentir, te voy a decir, no, todo está perfecto, hay un montón de presupuesto para prepa en línea. No, o sea, es una realidad. De hecho, a quienes trabajamos en prepa en línea, a varios de nosotros hace tiempo que no nos han pagado. Ya sabemos, porque bueno, yo llevo 4 años y medio trabajando en esta modalidad y para la prepa en línea, y yo ya sé que por cuestiones de cambio de gobierno, de liberación de presupuestos, no me pagan de manera inmediata el módulo que estoy trabajando. Eso ya lo sé. Digamos que la mayoría de nosotros tenemos como muy clara esa parte. Sin embargo, sí recibimos una notificación de que pues no había presupuesto suficiente y se estaban haciendo negociaciones. En días pasados ya nos avisaron que lo que nos tienen pendiente de pagar de este año, ya está el recurso, nos van a pagar todo lo que se nos debe
y no hay ningún problema con nuestros salarios, digamos. Entonces, sigue quedando pendiente el presupuesto del siguiente año. Sin embargo, yo creo que el beneficio que ha tenido la prepa en línea SEP para muchos mexicanos no puede perderse. Creo que si bien a lo mejor pues estaremos sujetos a supervisiones, a revisiones de que el dinero se esté gastando de la mejor manera, pero yo creo que pues sí nos van a autorizar el presupuesto necesario y que en dado caso, si nos bajaran presupuesto, pues tendríamos que priorizar en qué se hace el uso responsable del recurso, pero los últimos que tendrían que verse afectados, pues son ustedes, creo yo. Entonces, sí quiero tener mucha confianza de que esto se va a solucionar, pero sí es una realidad que hasta el día de hoy no hay un presupuesto definido para el próximo año. Entonces, yo diría que no nos preocupemos antes de que las cosas sucedan. Disfrutemos este noviembre, diciembre, que todavía tenemos del 2019 y esperemos a tener noticias de qué sucederá el próximo año. Pero te digo, yo estoy muy cierta de que deberá tener una solución favorable. Así es que no te preocupes, Edson. Bueno, está bien, nada más era eso. Ujú. Ya, bueno, era la única pregunta, por decirlo así, que Sí. tenía. Sí, pero fíjate, sí es importante que nos sumemos. Ha habido algunas iniciativas, incluso yo vi un video que me agradó muchísimo, o sea, y te voy a ser bien honesta, hasta me hizo llorar porque era un video que hicieron donde hablan cientos de estudiantes de su experiencia de haber sido estudiantes o de estar estudiando prepa en línea, porque están en toda la República Mexicana, incluso están en el extranjero. Entonces, sí hay que sumarnos a las iniciativas. Si nos dicen, pues hay que compartir en redes sociales, de que hay que buscar que tengamos el presupuesto, no nos cuesta nada. O sea, sí hay que buscar, digamos, el como hacernos escuchar de una manera pacífica. O sea, yo tampoco invito a salir a la calle y hacer desorden, de una manera pacífica, con resultados, porque los tenemos. Tenemos muchísimos estudiantes que ya egresaron, tenemos muchísimos estudiantes inscritos. Entonces es nada más como hacerles ver que la inversión que se hace en la educación vale la pena. Y pues vale la pena, repetirlo. Entonces, yo estoy muy confiada en que esto se va a resolver. Y bueno, pues si ya no tenemos más dudas, entonces nos despedimos por el día de hoy, Edson. Un placer haber compartido contigo la sesión de hoy, igual que la semana pasada, que aunque no se nos grabó, fue muy grato. Me gustó mucho la sesión contigo y con Jessica. Y pues entonces nos estamos viendo la siguiente semana. Que tengas una excelente noche y que sea todo excelente con tus actividades de esta semana. Nos estaremos viendo, espero tal vez el martes de la siguiente semana, igual por la noche. Bonita noche y hasta pronto. Adiós. Adiós, Edson.